Sara Martínez empujaba su carrito de limpieza por el largo pasillo de la sala de conciertos Steinway. Le dolían los pies de trabajar todo el día y aún le quedaban 3 horas para irse a casa. Las ruedas de su carrito chirriaban suavemente sobre el suelo de mármol. Llevaba 3 años trabajando en esa elegante sala de conciertos y conocía cada rincón del edificio. La sala era preciosa. Decoraciones doradas cubrían las paredes y lámparas de cristal colgaban del alto techo. La gente rica venía todas las noches a escuchar música clásica. Vestían ropa cara y hablaban en voz baja sobre cosas que Sara no entendía. Siempre sentía que no pertenecía a un lugar tan elegante. Sara tenía 42 años y 2 hijos en casa. Emma tenía 15 años y era pequeña. Miguel solo tenía 8. La esperaban para cenar. Trabajaba en 2 empleos para pagar su pequeño apartamento y comprar comida y ropa. La vida no era fácil, pero hacía lo que tenía que hacer por sus hijos cada noche. Sara limpió la sala principal de conciertos después del último concierto. Esta era su parte favorita del trabajo, aunque también la más difícil. La sala era enorme, con cientos de asientos de terciopelo rojo que necesitaban ser limpiados. El escenario era grande y tenía un suelo de madera oscura que debía fregarse con cuidado. Pero lo más bonito de toda la sala era el piano de cola. Estaba en el centro del escenario como un gigante dormido. El piano era negro y brillante, y costó más dinero del que Sara ganaría en toda su vida. Le habían dicho que nunca lo tocara, solo que limpiara el polvo a su alrededor con mucho cuidado. Todas las noches, Sara dejaba el piano para el final. Tomaba su paño amarillo suave y limpiaba con cuidado el exterior. También limpiaba el banco, donde los pianistas son tan malos. A veces miraba las teclas y se preguntaba cómo se sentiría pulsarlas, pero nunca lo hacía. Solo era la señora de la limpieza. Sara había visto cientos de conciertos desde el fondo de la sala mientras trabajaba. Intentaba guardar silencio y no molestar a nadie. La música siempre era hermosa, pero a veces la entristecía por razones que no podía explicar. Cuando los pianistas tocaban, dejaba de trabajar y escuchaba. Sabía que no debía hacerlo, pero no podía evitarlo. Los pianistas que acudían a la sala de conciertos eran muy talentosos. Vestían ropa negra elegante y sonreían con seguridad. Subían al escenario como si fueran los dueños del lugar. Sus dedos se movían tan rápido sobre las teclas que Sara apenas podía verlos. La música que hacían era como magia, algunos de los pianos. Los pianistas eran amables con Sara. La saludaban con la cabeza o la asentían cuando la veían limpiar. Pero la mayoría no la notaba en absoluto. Para ellos, era invisible. Solo formaba parte del fondo, como las sillas o las paredes. A Sara no le importaba ser invisible la mayor parte del tiempo. Era más fácil así. Podía hacer su trabajo sin que nadie la molestara. Podía escuchar la hermosa música sin que nadie le dijera que se fuera. Podía fingir, solo por unos minutos cada noche, que pertenecía a ese mundo de música y belleza. Pero a veces ser invisible la hacía sentir sola. Volvía a su pequeño apartamento y preparaba la cena para sus hijos. Le contaban cómo habían ido a la escuela y ella los ayudaba con sus tareas. Luego se quedaba dormida pensando en la música que había escuchado esa noche. Emma, su hija mayor, sacaba buenas notas. Quería ir a la universidad algún día. Sara estaba orgullosa de ella, pero le preocupaba cómo pagar la universidad. El dinero que ganaba limpiando apenas alcanzaba para pagar el alquiler y la comida. No le sobraba nada para soñar. Miguel era diferente a su hermana. Era un niño feliz al que le encantaba dibujar y cantar. A veces inventaba cancioncitas y las cantaba mientras Sara preparaba la cena. Tenía una voz preciosa, pero Sara sabía que no podía permitirse clases de música. Se sentía mal por ello, pero no podía hacer nada. Ese viernes por la noche, Sara estaba más cansada que de costumbre. Había trabajado horas extras en su trabajo matutino limpiando oficinas en el centro. Le dolía la espalda y tenía las manos secas y agrietadas de tanta limpieza.
Usaba productos químicos. Quería terminar rápido e irse a casa con sus hijos. El concierto de esa noche había sido más largo de lo habitual. Un famoso pianista había interpretado piezas de Chopin y Mozart. Sara la escuchó mientras limpiaba el vestíbulo. La música era tan hermosa que la hizo olvidar sus pies cansados y su dolor de espalda. Durante esas 2 horas, se sintió como si estuviera en otro lugar, en un lugar mágico. Ahora la sala de conciertos estaba vacía, excepto por Sara. El público se había ido a sus casas grandes y a sus cómodas vidas. Los músicos habían empacado sus instrumentos y se habían ido en autos caros. Solo Sara se quedó, empujando su carrito hacia el escenario para comenzar la parte final de su trabajo. Miró el piano de cola, solo en el escenario. Bajo las brillantes luces, se veía aún más hermoso de lo habitual. Sara se preguntó qué se sentiría al sentarse en el banco y tocar las teclas. Se preguntó qué tipo de sonidos haría si las presionara. Pero estos eran pensamientos peligrosos, y Sara los apartó. Ella solo era la señora de la limpieza. Tocar el piano era para otros, gente con dinero, educación y talento, gente que no era como ella. Sara enchufó su aspiradora y comenzó a limpiar el escenario. Mañana por la noche, otro pianista vendría y tocaría música hermosa. Los ricos volverían a escuchar y aplaudir. Y Sara estaría allí, invisible, en el fondo, limpiando, escuchando y soñando sueños que nunca podría tener. No sabía que mañana por la noche cambiaría su vida para siempre. Jonathan Blackba llegó a la sala de conciertos en la limusina negra. Tenía 35 años y era uno de los pianistas más famosos del mundo. Había tocado en las mejores salas de conciertos de Londres, París y Nueva York. Mañana por la noche actuaría en el Carnegie Hall, la sala de conciertos más importante de Estados Unidos. Jonathan era alto y delgado, con cabello oscuro que mantenía impecablemente arreglado. Vestía trajes caros y brillantes zapatos de cuero. Sus manos eran suaves y blancas porque nunca había trabajado duro. Había sido rico toda su vida y esperaba que todos lo trataran como si fuera muy importante. La verdad era que Jonathan no era una persona muy agradable. Se creía mejor que los demás. Era grosero con los camareros de los restaurantes y malo con quienes trabajaban para él. Creía que solo importaban las personas ricas y educadas. En su opinión, los pobres no merecían su tiempo. Jonathan entró en la sala de conciertos como si fuera suya. Detrás de él venía su representante, un hombre nervioso llamado Robert, que siempre estaba de acuerdo con todo lo que decía Jonathan. También había 3 críticos musicales que escribían sobre música clásica para periódicos y 2 personas ricas que donaban dinero para ayudar a los músicos. Este lugar servirá, dijo Jonathan, mirando la sala de conciertos. Lo dijo como si les hiciera un favor tocando allí. Lo cierto era que la sala de conciertos Steinway era una de las mejores de la ciudad y muchos músicos famosos querían tocar allí. Jonathan subió al escenario y se sentó al piano de cola. No dio las gracias a nadie. Simplemente empezó a tocar para probar el piano y asegurarse de que sonara bien. Sus dedos se movían rápidamente sobre las teclas, tocando piezas difíciles que demostraban su habilidad. El pequeño grupo de personas se sentó en la primera fila y escuchó. Asintieron y susurraron sobre el talento de Jonathan. Le gustaba que la gente hablara de lo bueno que era. Lo hacía sentir poderoso e importante. El piano está bien, anunció Jonathan después de tocar durante 10 minutos. Se levantó y se sacudió el polvo imaginario de las manos. Empezaremos el ensayo ahora. Quiero practicar las piezas que tocaré mañana por la noche. Jonathan volvió a sentarse y comenzó a tocar el conturro para piano de Rachmaninoff. No, también. Era una pieza muy difícil que requería gran habilidad. Sus dedos volaban sobre las teclas, creando una música hermosa y compleja. Aunque no era buena persona, tenía un gran talento para tocar el piano mientras Jonathan tocaba. Sara estaba limpiando los asientos al fondo de la sala de conciertos.
Intentaba guardar silencio para no interrumpir el ensayo. Había aprendido a moverse como un fantasma cuando los músicos practicaban. La mayoría de las veces ni siquiera sabían que ella era su punto. Pero esta noche era diferente. Sara dejó de trabajar para escuchar la música. La pieza que Jonathan estaba tocando era una de sus favoritas, aunque nunca se lo había dicho a nadie. Conocía cada nota, cada cambio de ritmo, cada parte suave y fuerte. Mientras escuchaba, sus dedos comenzaron a moverse ligeramente, como si estuviera tocando con él. Punto. Sara no se dio cuenta de que estaba moviendo los dedos. Estaba absorta en la música, recordando cosas que se había esforzado por olvidar. Los hermosos sonidos llenaron su corazón de sentimientos que había enterrado en lo más profundo. Hace muchos años, Jonathan terminó la pieza y miró a su pequeño público. Aplaudieron y comentaron cosas bonitas sobre su forma de tocar. Sonrió con satisfacción. Le encantaba que lo elogiaran y admiraran. Ahora tocaré el Bad No One de Chopin, anunció Jonathan. Esta era la pieza más difícil que tocaría mañana por la noche. Era una pieza que requería no solo habilidad técnica, sino también profundo sentimiento y comprensión. Cuando Jonathan comenzó a tocar la pieza cortante, Sara dejó de moverse por completo. Esta pieza significaba algo muy especial para ella, aunque nadie en el mundo sabía por qué. Se quedó de pie detrás de la última fila de asientos, sosteniendo su paño de limpieza, completamente inmóvil. Jonathan tocó bien la pieza, pero algo faltaba. Tenía la habilidad técnica, pero la música carecía de la profunda emoción. Eso lo hacía realmente hermoso. Tocaba las notas correctamente, pero no entendía realmente de qué trataba la música. Sara podía oír lo que estaba mal, pero, por supuesto, no dijo nada. Solo era la señora de la limpieza. ¿Quién era ella para juzgar a un músico famoso? Cuando Jonathan terminó la pieza, uno de los críticos musicales intervino. Una interpretación hermosa como siempre, dijo el hombre. Pero me pregunto si podría considerar añadir más profundidad emocional al bel. Es una pieza tan apasionada. El rostro de Jonathan se enfureció. No le gustaba que lo criticaran, ni siquiera de forma educada. Llevo tocando Chopin más tiempo del que tú llevas escribiendo sobre música, dijo con frialdad. Creo que sé cómo interpretar su obra. El crítico pareció avergonzado y no dijo nada más. Los demás del grupo se removieron incómodos en sus asientos. Todos sabían que Jonathan tenía mal carácter, pero necesitaban estar de su lado por razones de trabajo. Jonathan se levantó del banco del piano y caminó por el escenario. Estaba furioso por las críticas y quería hacer sentir mal a alguien más para sentirse mejor. Fue entonces cuando vio a Sara limpiando al fondo de la sala. ¿Estás ahí?, preguntó Jonathan en voz alta. Su voz resonó por la sala de conciertos vacía. Sara levantó la vista, sorprendida de que le hablara. Se había esforzado tanto por ser invisible. Sí, señor, dijo Sara en voz baja. No estaba segura de qué quería, pero su tono le indicaba que algo le disgustaba. Jonathan sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que estaba a punto de hacer algo malo. Ven aquí, dijo. Quiero preguntarte algo. Sara dejó el paño de limpieza y caminó lentamente hacia el escenario. Estaba nerviosa porque todos la miraban. Los ricos y los críticos musicales la observaban como si fuera un animal extraño. ¿Cómo te llamas?, preguntó Jonathan cuando Sara llegó al borde del escenario. Sara Martínez, señor, respondió ella en voz baja. Bueno, Sara Martínez, dijo Jonathan, haciendo que su nombre sonara como algo obsceno. Has estado escuchando mi ensayo, ¿verdad? Sara sintió que se le ponía roja de vergüenza. Lo siento, señor. Intentaba no hacer ruido. Puedo volver más tarde si quiere. No, no, dijo Jonathan, agitando la mano. Tengo curiosidad por algo. Escuchas música clásica todas las noches mientras limpias, ¿verdad? Sí, señor,
dijo Sara. No entendía a dónde iba la conversación, pero sentía que estaba en apuros. Dot. Jonathan se giró para mirar a su público, asegurándose de que todos prestaran atención a lo que estaba a punto de hacer. Dime, Sara, dijo en voz alta. Después de escuchar toda esta música, ¿crees que tocar el piano es fácil? Sara se sintió confundida por la pregunta. No, señor, dijo. Creo que debe ser muy difícil. Se necesitan muchos años de estudio y práctica, dijo Jonathan, fingiendo pensar en su respuesta. Pero seguro que tienes alguna opinión sobre cómo se debe tocar la música. Después de todo, la escuchas todas las noches. El público empezó a comprender lo que hacía Jonathan. Se burlaba de la señora de la limpieza para entretenerlos y sentirse mejor por el comentario del crítico. Algunos parecían incómodos, pero ninguno dijo nada para detenerlo. No sé nada de música, señor, dijo Sara. Solo limpio. Oh, pero creo que está siendo modesto, dijo Jonathan con su sonrisa maliciosa. Apuesto a que cree que podría hacerlo mejor que algunos de los músicos que escucha. Apuesto a que piensas que parece fácil cuando nos ves jugar. Sara negó con la cabeza. No, señor. Nunca pensaría eso. Pero Jonathan no había terminado con su cruel juego. Disfrutaba incomodándola delante de toda esa gente importante. Le hacía sentir poderoso y en control de nuevo. ¿Sabes lo que pienso?, dijo Jonathan, alzando la voz. Creo que deberíamos darte la oportunidad de que nos demuestres lo que puedes hacer. El corazón de Sara empezó a latir muy rápido. Miró el rostro de Jonathan y vio la sonrisa malvada que le decía que no estaba siendo amable. Esta no era una invitación real. Era una trampa para avergonzarla delante de toda esa gente importante. No entiendo, señor, dijo Sara en voz baja. Esperaba que si se hacía la confundida, la dejara en paz y la dejara volver a limpiar. Pero Jonathan se lo estaba pasando demasiado bien como para detenerse ahora. Tenía un público de gente importante y quería demostrarles lo inteligente y superior que era. Se estaba burlando de la señora de la limpieza. Demostraría que era mejor que todos los demás, especialmente mejor que el crítico que se había atrevido a cuestionar su forma de tocar. Es sencillo, dijo Jonathan, hablando lo suficientemente alto como para que todos en la sala de conciertos lo oyeran. Sube a este escenario, siéntate al piano y muéstranos lo fácil que es tocar música clásica. Después de todo, nos has estado viendo tocar durante 3 años. Seguro que has aprendido algo. El público parecía. Se miraron con expresiones incómodas. Sabían que era cruel, pero Jonathan era demasiado famoso y poderoso como para que dijeran algo en su contra. Necesitaban su amistad para sus carreras y sus negocios. Robert, el representante de Jonathan, intentó hablar. Jonathan, quizás deberíamos continuar con el ensayo. Tenemos mucho trabajo que hacer antes de mañana por la noche. Tonterías, dijo Jonathan, agitando la mano. Esto solo tomará 1 minuto. Nuestra señora de la limpieza nos va a entretener con su talento musical. Sara sintió náuseas. Sabía que Jonathan se estaba burlando de ella, pero también sabía que no podía irse sin más. Era demasiado importante y ella necesitaba este trabajo. Si lo hacía enojar, podría hacer que la despidieran. Entonces, ¿cómo alimentaría a sus hijos? Señor, la verdad es que no sé tocar el piano, dijo Sara. Creo que ha habido un malentendido. Oh, no lo creo, dijo Jonathan. Su voz se hacía cada vez más fuerte y emocionada. He visto cómo te detienes a escuchar cuando tocamos. He visto cómo mueves los dedos a veces. ¿Crees que sabes algo de música, verdad? Sara sintió que le ardía la cara de vergüenza. No se había dado cuenta de que alguien la había notado escuchando o moviendo los dedos. Creyó que había sido invisible, pero al parecer Jonathan la había estado observando. Por favor, señor, dijo Sara. Solo escucho porque la música es hermosa. No sé nada de tocar, pero Jonathan no iba a dejarla escapar.
Se giró hacia su público y les habló como si Sara no estuviera allí. Damas y caballeros, lo que tenemos aquí es un ejemplo perfecto del problema de la sociedad actual. Todos se creen expertos. Todos creen que pueden hacer lo que nosotros hacemos. Los críticos musicales y los ricos asintieron con la cabeza aunque se sentían incómodos. Sabían que Jonathan estaba siendo cruel, pero también sabían que tenía mucho poder en el mundo de la música. Esta mujer, continuó Jonathan, señalando a Sara, escucha música clásica mientras friega el suelo y cree entenderla. Probablemente se va a casa y les dice a sus amigas que podría tocar el piano si tuviera la oportunidad. Sara quería huir, pero sentía los pies congelados. Nunca le había contado a nadie que a veces soñaba con tocar el piano. Nunca había dicho que creía poder hacerlo, pero de alguna manera Jonathan había adivinado sus pensamientos secretos y ahora los estaba usando para hacerle daño. Así que esto es lo que vamos a hacer, anunció Jonathan. Vamos a darle a Nuestra Señora de la Limpieza su gran oportunidad. Sara, sube al escenario y siéntate al piano. Tócanos algo bonito. Demuéstranos que todos esos años de escuchar te han enseñado algo. El público empezó a susurrar. Algunos parecían emocionados, como si estuvieran a punto de ver algo entretenido. Otros parecían preocupados, como si supieran que esto estaba mal, pero no supieran cómo detenerlo. Sara miró el escenario, luego el piano, y luego todos los rostros que la observaban. Se sentía como un ratón atrapado por un gato. No había a dónde correr ni forma de escapar de lo que estaba a punto de suceder. No puedo, señor, dijo Sara una vez más. De verdad que no sé cómo. Tonterías, dijo Jonathan. Todos podemos tocar las teclas del piano. Eso es lo que la mayoría cree que hacemos. Vamos, no seas tímida. Este es tu momento de brillar. Sara sabía que no tenía elección. Si se negaba, Jonathan le haría la vida imposible. Incluso podría hacer que la despidieran. Pensó en Emma y Miguel en casa esperándola para que trajera la cena. Pensó en el alquiler que debía pagar la semana que viene y en los útiles escolares que necesitaban sus hijos. Lentamente, Sara empezó a caminar hacia el escenario. Cada paso parecía eterno. El público la observaba como si estuviera caminando hacia su ejecución. Algunos parecían compadecerse de ella, pero ninguno intentó ayudarla. Cuando Sara llegó al escenario, se detuvo. El piano parecía enorme de cerca. Las teclas blancas y negras parecían interminables. El banco donde se suponía que debía sentarse parecía un trono que pertenecía a alguien mucho más importante que ella. Vamos, dijo Jonathan. Estaba de pie junto al piano, con los brazos cruzados sobre el pecho. Siéntate. Ponte cómoda. A Sara le temblaban las manos al acercarse al banco del piano. Había limpiado alrededor de este piano cientos de veces, pero nunca se había sentado allí. Nunca había estado tan cerca de las teclas. Se sentó con cuidado en el borde del banco. El asiento era suave y cómodo, mucho mejor que cualquier silla que tuviera en casa. Miró las teclas y se sintió mareada. Estaban tan limpias y blancas, como los dientes de un gigante. Bueno, dijo Jonathan con impaciencia, estamos esperando. Tócanos algo. Lo que sea. Solo presiona algunas teclas y haz ruido. Sara puso las manos en su regazo y miró fijamente las teclas del piano. Podía sentir que todos la observaban. Podía oír su propio corazón latir en sus oídos. Este fue el momento más embarazoso de toda su vida. Estoy esperando, dijo Jonathan de nuevo. Su voz se volvía impaciente. Seguro que puedes tocar algunas teclas. No es tan difícil. Sara pensó en levantarse y salir corriendo. Pensó en decirle a Jonathan que solo era una señora de la limpieza y que esto no era justo. Pensó en todas las razones por las que no debería estar sentada al piano. Pero entonces sucedió algo extraño. Mientras Sara miraba las teclas, empezó a recordar cosas que se había esforzado mucho por olvidar.
Recordó unas pequeñas manos que buscaban las teclas del piano en un lugar diferente hacía mucho tiempo. Recordó la sensación de la música fluyendo entre sus dedos como agua. Dot. Sara respiró hondo. Había pasado 20 años huyendo de quien solía ser. Había enterrado su pasado tan profundamente que a veces olvidaba que existía. Pero sentada al piano con todos observando y esperando, los recuerdos volvieron a inundarla. En cualquier momento, dijo Jonathan con sarcasmo. No tenemos toda la noche. Sara lo miró y, por primera vez desde que comenzó esta horrible experiencia, no parecía asustada. Algo había cambiado en sus ojos. Algo que había estado dormido durante 20 años comenzaba a despertar. ¿Qué te gustaría que tocara?, preguntó Sara en voz baja. Jonathan rió a carcajadas. Oh, ahora te pide que le pidas algo. ¿Qué tal Twinkle? Twinkle, estrellita. Eso parece adecuado para tu nivel. Pero Sara ya no escuchaba sus malas palabras. Miraba las teclas y recordaba cosas que Jonathan nunca podría entender. Recordaba quién era antes de que la vida la obligara a convertirse en otra persona. En realidad, dijo Sara, con la voz cada vez más fuerte. Creo que tocaré otra cosa. Levantó las manos y las colocó suavemente sobre las teclas. Por primera vez en 20 años, sus dedos tocaron las teclas del piano. La sensación fue como volver a casa después de un viaje muy largo. Los dedos de Sara se posaron sobre las teclas del piano por un instante que pareció eterno. La superficie fría y lisa de las teclas le trajo recuerdos que la golpearon como una ola. Cerró los ojos y respiró hondo. 20 años de esconderse. 20 años de fingir ser otra persona. 20 años de silencio estaban a punto de terminar. El público esperaba que pulsara unas teclas al azar y produjera ruidos terribles. Esperaban que se avergonzara y saliera corriendo. Jonathan esperaba reírse a costa de ella y demostrar cuánto mejor era que la gente común. Ninguno de ellos estaba preparado para lo que sucedió. En el siguiente punto, Sara empezó a tocar el Mal Nadie de Chopin en sol menor, la misma pieza que Jonathan acababa de tocar, pero desde la primera nota, todos notaron que algo era diferente. No era el intento torpe de alguien que nunca había tocado el piano. No era un ruido aleatorio de alguien que intentaba copiar lo que había visto. Era el sonido de un maestro. Las primeras notas eran suaves y delicadas, como un susurro que te acerca. Los dedos de Sara se movían por las teclas con un control perfecto. Cada nota estaba exactamente donde debía estar, tan fuerte o suave como debía ser. La música que salía del piano no solo era correcta, era hermosa. La sonrisa de Jonathan desapareció de su rostro. Esperaba que Sara se avergonzara, pero en cambio, estaba tocando una de las piezas más difíciles de toda la música clásica, y la tocaba a la perfección. Dot. El público dejó de susurrar. Se inclinaron hacia adelante en sus asientos, sin creer lo que oían. La señora de la limpieza, la mujer invisible que fregaba los pisos y vaciaba los cubos de basura, tocaba el piano como una verdadera artista. Pero Sara apenas estaba empezando. Al pasar a la segunda sección de Devad, su interpretación se volvió aún más hermosa. Sus dedos bailaban sobre las teclas como si lo hubieran hecho todos los días durante años. La música contaba una historia de tristeza y esperanza, de sueños perdidos y reencontrados. Todo el cuerpo de Sara parecía cambiar mientras tocaba. La cansada señora de la limpieza desapareció, y en su lugar se sentó una verdadera artista. Su espalda estaba recta, sus movimientos eran gráciles y su rostro mostraba la profunda concentración de alguien que entendía la música no solo con la mente, sino con el corazón. El público estaba en completo silencio ahora. Incluso Jonathan, que había empezado esto como una broma cruel, se sintió incapaz de hablar. Había tocado la misma pieza minutos antes, pero comparado con lo que hacía Sara, su interpretación parecía fría y vacía. Dot. Sara continuó tocando, su confianza creciendo con cada compás. Sus dedos encontraban cada nota sin dudar,
como si la música fluyera directamente de su alma a las teclas. La melodía subía y bajaba, contaba historias de amor y pérdida, pintaba imágenes y sonidos que hicieron que todos los que escuchaban sintieran cosas que no habían sentido en años. Robert, el representante de Jonathan, se frotó los ojos y volvió a mirar, pensando que debía de estar soñando. Los críticos musicales que habían escuchado miles de interpretaciones en sus carreras, se quedaban boquiabiertos. Los ricos que iban a los conciertos solo para ser vistos olvidaban por completo su estatus social y simplemente escuchaban con asombro. Mientras Sarah tocaba, los recuerdos la inundaban. Recordaba tener 16 años, sentada a un piano igual a este en una sala de conciertos lejana. Recordaba la sensación de la música fluyendo a través de ella, la alegría de crear algo hermoso con sus propias manos. Recordaba los aplausos, las flores, las críticas y los periódicos que la llamaban genio. Pero también recordaba por qué tuvo que parar. Recordaba la noche en que todo cambió, la noche en que tuvo que elegir entre su música y la seguridad de su familia. Recordaba haber empacado sus cosas y haberlo dejado todo atrás, incluyendo su verdadero nombre y sus sueños de ser pianista de concierto. Ahora, sentada al piano, Sarah sentía como si estuviera hablando con una vieja amiga que la había estado esperando a que volviera a casa. Las teclas conocían sus dedos y sus dedos recordaban cada canción que habían tocado juntas. Lo malo se acercaba a su punto más difícil. Esta era la parte donde incluso los pianistas profesionales a veces cometían errores. Las notas salían rápidas y complicadas, requiriendo años de entrenamiento y una técnica perfecta. Jonathan esperó a que Sarah tropezara para demostrar que todo era suerte. Pero Sarah no tropezó. Su mano izquierda tocaba las profundas y ondulantes notas graves mientras su mano derecha danzaba a través de la melodía en lo alto. Las dos manos trabajaban juntas como si estuvieran conversando, una voz respondiendo a la otra. Ambas partes se unían para crear algo más grande de lo que cualquiera podría hacer sola. Los espectadores comenzaron a darse cuenta de que esto no era solo buena interpretación. Era una interpretación extraordinaria. Este era el tipo de interpretación que la gente recordaba el resto de sus vidas. La señora de la limpieza no solo tocaba las notas correctamente. Hacía que el piano cantara con una emoción y una belleza que dejaban sin aliento. El rostro de Sarah estaba tranquilo ahora, casi feliz. Por primera vez en 20 años, estaba haciendo lo que había nacido para hacer. Sus manos se movían sobre las teclas como si flotaran, haciendo que los pasajes más difíciles parecieran fáciles. No solo tocaba la música, vivía en ella, la respiraba, se fundía con ella. Jonathan se quedó paralizado junto al piano, con el rostro pálido por la sorpresa. Había estudiado esta pieza durante meses para prepararse para su actuación en el Carnegie Hall. Había trabajado con los mejores profesores. Pero en tan solo unos minutos, esta mujer, esta señora de la limpieza, le mostraba el verdadero significado de la música. El público estaba completamente hechizado por Sarah. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Otros se inclinaron hacia adelante como si quisieran acercarse a la magia que ocurría en el escenario. Todos sabían que estaban presenciando algo especial, algo que jamás olvidarían. A medida que Sarah se acercaba al clímax de la pieza, su interpretación se volvió aún más poderosa. La música llenó cada rincón de la sala de conciertos, cada corazón del público. Hablaba de luchas superadas, de talentos que no podían ser enterrados por mucho que la vida intentara ocultarlos. El uniforme de limpieza de Sarah pareció desaparecer. La mujer cansada que había subido al escenario hacía unos minutos se había ido. En su lugar se sentaba una artista, una música, una maestra en su oficio que había estado oculta a plena vista durante 20 años. El piano respondía a su tacto como si estuviera agradecido de ser finalmente tocado por alguien que realmente lo entendía. Cada nota sonaba con claridad. Y, en efecto, cada frase, formada con una sincronización y un sentimiento perfectos. No se trataba solo de habilidad técnica.
Era arte del más alto nivel. Jonathan empezó a comprender que había cometido un terrible error. Pensó que estaba avergonzando a una simple señora de la limpieza, pero en cambio había despertado algo magnífico. Esperaba demostrar su superioridad, pero en cambio, estaba viendo cómo era el verdadero genio musical. El público se olvidó de sus teléfonos, sus horarios, sus importantes reuniones de negocios. Se olvidaron de todo excepto de la increíble música que los inundaba como un río sanador. Estaban presenciando un milagro, y lo sabían. Sarah se acercaba a la sección final de Debath, la parte que determinaría si esta actuación sería simplemente buena o realmente genial. Sus dedos se prepararon para el último estallido de dificultad técnica. La prueba final de 20 años de silencio. Al comenzar el final, Sarah supo que su antigua vida había terminado. Nunca podría volver a ser invisible, nunca más fingir que era solo una señora de la limpieza. La música la había liberado, y no había vuelta atrás a la jaula donde se había escondido durante tanto tiempo. Las notas finales llegaban ahora, y con ellas el final de los 20 años más largos de la vida de Sarah. Mientras Sarah continuaba tocando, los recuerdos volvieron a fluir como un río que se hubiera desbordado de una presa. Ya no era Sarah Martínez, la señora de la limpieza con neumáticos, manos destrozadas y zapatos gastados. Era Sarah Chun otra vez, la niña que había asombrado al mundo con su talento musical antes de que todo se derrumbara. Sarah había nacido en San Francisco, de padres inmigrantes chinos. Su padre era dueño de un pequeño restaurante y su madre daba clases de piano a los niños del vecindario. Cuando Sarah tenía 4 años, su madre notó que podía tocar cualquier canción a la perfección con solo escucharla una vez. A los 6 años, Sarah tocaba piezas que la mayoría de los adultos no dominaban. Sus padres ahorraron cada centavo para comprarle un buen piano y pagar a los mejores profesores. Creían que su hija era especial, que la música era su destino. El don de Sarah se fortalecía cada año. Ganó todos los concursos en los que participó. Las escuelas de música lucharon por tenerla como alumna. A los 12 años, Sarah actuó con la Orquesta Sinfónica de San Francisco. Los periódicos la llamaron un milagro, un talento único en una generación. Músicos famosos acudían a escucharla tocar y se marchaban moviendo la cabeza con asombro. Todos decían que se convertiría en una de las mejores pianistas de la historia. A los 16 años, Sarah ganó el concurso internacional de picar en Varsovia, Polonia. Era la ganadora más joven en la historia del concurso. Todo el mundo de la música clásica conocía su nombre. Las compañías discográficas querían contratarla. Las salas de conciertos de todo el mundo la invitaban a actuar. La vida de Sarah era perfecta. Tenía todo lo que un joven músico podría soñar: talento, fama y un futuro brillante por delante. Iba a estudiar en las mejores escuelas de música de América y Europa. Iba a viajar por el mundo, compartiendo su talento con el público de todas partes. Pero entonces su padre empezó a beber demasiado. Al principio eran solo unas cervezas después del trabajo en el restaurante. Luego se convirtió en una botella de vino con la cena. Después, whisky escondido en la cocina, vodka en el baño, botellas por todas partes que su madre intentaba ocultar de los clientes. El padre de Sarah siempre había sido un hombre amable, pero el alcohol lo volvía iracundo y violento. Empezó a golpear a la madre de Sarah cuando creía que nadie la veía. Empezó a romper cosas en la casa cuando se enojaba. Empezó a gritarles a Sarah y a sus hermanos menores, llamándolos inútiles y estúpidos. La madre de Sarah intentó proteger a sus hijos, pero también tenía miedo. Había crecido en China y no hablaba muy bien inglés. No sabía cómo conseguir ayuda y temía que si llamaba a la policía, su esposo la lastimara aún más. Sarah intentó concentrarse en su música e ignorar lo que pasaba en casa. Practicaba más duro y actuaba con más frecuencia, con la esperanza de que si se hacía lo suficientemente famosa, su padre se sentiría orgulloso y dejaría de beber.
Pero el éxito solo lo enfureció y lo enfureció más. «¿Crees que eres mejor que nosotros?», le gritaba a Sara cuando volvía a casa de los conciertos. «¿Crees que eres especial porque la gente te aplaude? Pero no eres nada sin esta familia. Nada». La violencia empeoró. La madre de Sara empezó a usar mangas largas para ocultar sus moretones. Su hermano pequeño, de solo 8 años, empezó a mojar la cama de miedo. Su hermana, de 12, dejó de hablar y se pasaba el tiempo escondida en su habitación. Sara sabía que tenía que hacer algo, pero solo tenía 16 años. No sabía cómo evitar que su padre bebiera ni cómo mantener a su familia a salvo. Solo sabía que la música, y la música, no podía solucionar este problema. El punto de quiebre llegó una fría noche de febrero. Sara estaba en casa practicando piano cuando su padre llegó borracho del restaurante. Había perdido dinero jugando y estaba más enfadado que nunca. «Apaga ese ruido», le gritó a Sara. «Estoy harto de oírte golpear esas teclas». Sara dejó de tocar, pero ya era demasiado tarde. Su padre ya se dirigía al piano con un bate de béisbol en las manos. «¿Te crees tan especial?», dijo, levantando el bate por encima de la cabeza. «Veamos lo especial que eres sin tu preciado piano». La madre de Sara intentó detenerlo, pero él la empujó con tanta fuerza que se cayó y se golpeó la cabeza contra la pared. Sus hermanitos empezaron a llorar y corrieron a esconderse en el armario. Sara se levantó del banco del piano y se interpuso entre su padre y el piano. «Por favor, papá», dijo. «No hagas esto. El piano no es mío. Lo alquilamos en la tienda de música». Pero su padre estaba demasiado borracho y enfadado para escuchar. Blandió el bate contra las teclas del piano, rompiendo varias. El sonido de la madera y las cuerdas de metal al romperse llenó la casa como un grito. «Para», gritó Sara. «Por favor, para». Su padre se giró hacia ella con el bate aún en las manos. Por un momento, Sara pensó que él también la iba a golpear, pero en lugar de eso, empezó a llorar. «Lo siento», sollozó. «Lo siento mucho. No sé por qué hago estas cosas. No pretendo lastimar a nadie». La madre de Sara se levantó del suelo, con sangre corriendo por un corte en su frente. Su hermano y su hermana. Salió del armario, todavía llorando. El piano roto yacía en medio de la habitación como un animal herido. Esa noche, mientras su padre dormía la borrachera, la madre de Sara tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Tenemos que irnos», le susurró a Sara. «Si nos quedamos, acabará matando a una de nosotras, quizá a todas». Sara sabía que su madre tenía razón, pero irse significaba renunciar a todo. Significaba renunciar a su carrera musical, a sus becas, a sus sueños de convertirse en una gran pianista. Significaba desaparecer y empezar de cero. «¿Y mis conciertos?», preguntó Sara. «¿Y la escuela de música?». Su madre tomó las manos de Sara entre las suyas. «La música siempre estará contigo», dijo. «Pero si no nos vamos ahora, puede que no vivas para tocarla». Se fueron esa misma noche, llevándose solo la ropa que podían llevar en 2 maletas. La madre de Sara llevaba meses ahorrando dinero en secreto, escondiéndolo en una lata de café debajo del fregadero de la cocina. Bastaba con comprar billetes de autobús a Los Ángeles y pagar un pequeño apartamento durante unos meses antes de irse. Sara miró el piano roto por última vez. Sabía que probablemente nunca volvería a tocar el piano profesionalmente. Su carrera había terminado antes de empezar. El mundo se olvidaría de Sara Chun, la joven genio que había ganado el concurso de corte. En Los Ángeles, la madre de Sara les cambió los nombres a todos. Sara Chun se convirtió en Sara Martínez. Su hermano en Miguel y su hermana en Elena. Hablaban solo español en público, fingiendo ser una familia de México en lugar de China. La madre de Sara limpiaba casas y trabajaba en restaurantes para mantenerlos. Sara quería encontrar un piano para practicar, pero su madre le dijo que era demasiado peligroso.
Si tocas el piano en cualquier lugar, la gente te reconocerá, explicó. Tu padre nos busca. Si nos encuentra, nos matará a todos. Así que Sara dejó de tocar el piano por completo. Consiguió un trabajo limpiando oficinas después de la escuela para ayudar a pagar la comida y el alquiler. Les decía a todos que era una chica normal que no servía para nada especial. Enterró sus dotes musicales tan profundamente que a veces casi olvidaba que existían. Pasaron los años. El hermano y la hermana de Sara crecieron y se mudaron para comenzar sus propias vidas con nuevos nombres e identidades. La madre de Sara enfermó y murió cuando Sara tenía 30 años. Sara estaba sola en el mundo, todavía escondida, todavía fingiendo ser alguien. No era Dot. Sara se casó con un hombre amable que no le hacía preguntas sobre su pasado. Tuvieron 2 hijos, Emma y Miguel. Cuando su esposo murió en un accidente de coche, Sara volvió a estar sola, trabajando en 2 empleos para mantener a su familia durante 20 años. Sara Martínez vivió una vida tranquila, limpiando edificios ajenos y criando a sus hijos. Nadie sabía que una vez había sido Sara Chun, el prodigio musical que había asombrado al mundo. Nadie sabía que dentro de la cansada señora de la limpieza se escondía una artista que lo había dejado todo para mantener a su familia a salvo. Pero ahora, sentada al piano tocando esta música, Sara ya no podía esconderse. La música la llamaba a ser quien realmente era. Sus dedos recordaban cada lección, cada pieza, cada sentimiento que la música le había dado. Mientras tocaba la sección final del Chopin Ballad, Sara sintió que se presentaba al mundo por primera vez en 20 años. Hola. La música parecía decir, me llamo Sara Chun y soy pianista. El movimiento final de Bad No One de Chopin comenzó como un trueno que retumbaba en el cielo. Las manos de Sara se movían sobre las teclas con una fuerza y una gracia que dejaban a todos sin aliento. Esta era la parte más difícil de la pieza, la parte donde muchos pianistas profesionales cometían errores, pero Sara la tocaba como si hubiera nacido para nada más. La música brotaba del piano como agua rompiendo una presa. Cada nota cargaba 20 años de silencio, 20 años de sueños que habían estado enterrados, pero nunca murieron. Los dedos de Sara volaban sobre las teclas tan rápido que eran casi invisibles, pero cada nota era perfecta. El público olvidó cómo respirar. Habían venido esperando ver una broma cruel, pero en cambio estaban presenciando algo milagroso. La señora de la limpieza no solo tocaba el piano. Hacía que el instrumento cantara con una voz que nunca antes habían escuchado. El rostro de Sara estaba sereno y concentrado, como si estuviera conversando con una vieja amiga. El piano respondía a su toque como si hubiera estado esperando 20 años su regreso. Juntos, contaron una historia que hizo que todos los que escuchaban sintieran cosas que habían olvidado que podían sentir. Dot. Jonathan estaba de pie junto al piano, con el rostro pálido de la sorpresa. Había pasado toda su vida estudiando música, trabajando con los mejores profesores que el dinero podía comprar. Pero nunca había escuchado a nadie tocar así. Sara no solo era técnicamente perfecta. Estaba haciendo música que provenía de algo más profundo que técnica. Algo que no se podía enseñar. La melodía se elevaba cada vez más, llevando los corazones de todos con ella. Sara tocó con tanta pasión que las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero no se detuvo. Había guardado esta música dentro de ella durante 20 años, y ahora por fin era libre. Cada persona en la sala de conciertos sintió que Sara tocaba solo para ellos, contándole secretos de amor, pérdida y esperanza que nunca antes habían escuchado. La música hablaba un idioma que todos entendían, sin importar de qué país vinieran o qué idioma hablaran en casa. La mano izquierda de Sara tocaba notas graves profundas y vibrantes que sonaban como olas del mar, mientras que su mano derecha danzaba a través de la melodía como un pájaro volando sobre la tormenta. Las 2 manos trabajaron juntas a la perfección, creando una armonía que parecía sanar algo roto en cada uno que la escuchaba. Dot. A medida que la pieza se acercaba a su clímax,
Sara comenzó a tocar con aún más fuerza. Todo su cuerpo se movía con la música, balanceándose suavemente mientras sus manos expresaban cada emoción que Chopin había escrito en las notas. No solo tocaba la música del compositor. La vivía, la respiraba, la convertía en parte de su propia historia. La música hablaba de una joven que tuvo que renunciar a todo lo que amaba para mantener a su familia a salvo. Hablaba de 20 años limpiando pisos y vaciando botes de basura mientras el genio musical dormía en su corazón. Gritaba con el dolor de los sueños postergados y los talentos escondidos como tesoros enterrados. Pero la música también hablaba de fuerza y supervivencia. Cantaba a una madre que trabajaba en 2 empleos para alimentar a sus hijos. Celebraba la valentía necesaria para seguir adelante cuando todo parecía desesperanzado. Honraba el sacrificio de anteponer las necesidades de los demás a los propios sueños. Robert, el manager, sacó su teléfono y comenzó a grabar. Sabía que estaba presenciando algo que nunca volvería a suceder. Los críticos musicales se quedaron boquiabiertos, intentando encontrar las palabras para lo que escuchaban. Pero fracasando por completo, Sara llegó al pasaje más difícil de toda la pieza. Una sección donde las notas llegaban tan rápido y furiosas que sonaba como fuegos artificiales musicales explotando en el aire. Sus dedos se movían con una velocidad y precisión imposibles, tocando cada nota con la precisión exacta, mientras infundían emoción en cada una. El público contenía la respiración. Incluso quienes no sabían nada de música clásica podían apreciar que lo que Sara hacía era extraordinario. No solo tocaba el piano. Estaba haciendo magia, transformando cuerdas de metal y teclas de madera en puro sentimiento. Dot, mientras Sara tocaba, pensaba en sus hijos. Emma, que quería ir a la universidad pero le preocupaba el dinero. Miguel, a quien le encantaba cantar pero nunca había recibido clases de música. Pensó en todos los años que les había dicho que los sueños eran lujos que no podían permitirse. Dot, pero ahora, al componer esta música, Sara se dio cuenta de que los sueños no eran lujos en absoluto. Los sueños eran lo que mantenía viva a la gente cuando todo lo demás parecía perdido. Su música había sobrevivido 20 años de silencio porque los sueños tan reales nunca podrían morir del todo. Dot. La sección final de la campana era como una conversación entre el pasado y el futuro de Sara. La melodía recordaba a la joven que había sido, talentosa, llena de esperanza y llena de planes para un futuro brillante. Pero también miraba hacia la mujer que se estaba volviendo más fuerte, más sabia, más agradecida por el don que le había sido devuelto. La interpretación de Sara se volvió aún más intensa a medida que se acercaba al final. Cada nota parecía decir algo importante, algo indescriptible. La música le decía al público que no solo estaban viendo una interpretación de piano. Estaban presenciando a un ser humano que recuperaba su verdadera identidad. Después de 20 años escondida, quienes la escuchaban comenzaron a comprender que Sara no era solo una señora de la limpieza con un talento excepcional. Era algo mucho más singular y valioso, una verdadera artista que se había visto obligada a ocultar sus dones, pero que nunca los había perdido por completo. Jonathan se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre música estaba equivocado. Siempre había creído que el éxito significaba ser famoso, ganar dinero y que la gente te elogiara. Pero Sara le estaba mostrando que la música realmente se trataba de la verdad, de compartir tus sentimientos más profundos con otras personas, de crear algo hermoso incluso con el corazón roto. A medida que la pieza se acercaba a su final, Sara tocó con tanta fuerza que parecía que el piano se iba a desmoronar por la fuerza de su emoción. Pero el instrumento se mantuvo firme, cantando con su voz, añadiendo su propia música a su historia. Los compases finales del Bulad contenían todo lo que Sara había aprendido sobre la vida. Alegría y tristeza, esperanza y desesperación, amor y pérdida, todo entrelazado en algo que era, de alguna manera, más hermoso que cualquiera de esos sentimientos por sí solo. Las manos de Sara se prepararon para las últimas notas, las que pondrían fin a esta increíble interpretación y cambiarían su vida para siempre.
Sabía que cuando la música se detuviera, nunca podría volver a ser invisible. El mundo sabría quién era realmente. La verdad era, y ya no habría más escondites. La última cuerda resonó por la sala de conciertos como una campana, anunciando que algo importante acababa de suceder. Sara sostuvo la cuerda hasta que el último eco se desvaneció. Y entonces levantó las manos del teclado. Por un instante, hubo un silencio absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. La música había sido tan hermosa, tan poderosa que todos necesitaban un momento para recordar dónde estaban y lo que acababan de experimentar. Sara se sentó en el piano con las manos cruzadas sobre el regazo, mirando las teclas que la habían ayudado a contar su historia al mundo. Se sentía vacía y llena a la vez. Vacía porque lo había volcado todo en la música. Llena porque finalmente había vuelto a casa, a quien realmente era. El silencio se prolongó como si el mundo entero intentara comprender lo que acababa de presenciar. El silencio duró lo que pareció una eternidad. Sara se sentó al piano con las manos juntas, sin atreverse a mirar a quienes la acababan de escuchar. Sentía sus miradas fijas en ella, pero no sabía qué pensaban ni qué sucedería después. Entonces, en algún lugar al fondo de la sala, alguien empezó a aplaudir. Al principio, fue un aplauso lento, casi cuidadoso, como si no estuviera seguro de si era correcto hacer ruido después de una música tan hermosa. Pero entonces se unió otra persona, y otra, y otra. En cuestión de segundos, todo el público se puso de pie, aplaudiendo y vitoreando como nunca antes. El sonido de los aplausos llenó la sala y pareció no terminar nunca. Algunos lloraban mientras aplaudían. Otros negaban con la cabeza, asombrados, todavía sin creer lo que acababan de oír. Sara levantó la vista por primera vez desde que terminó de tocar. Vio rostros llenos de asombro y alegría, y algo que parecía gratitud. Estas personas no solo aplaudían por su música, le agradecían por compartir algo tan hermoso y real con ellos. Robert lo grababa todo con su teléfono, con las manos temblorosas de la emoción. Los críticos musicales se secaban las lágrimas, olvidando toda su frialdad profesional. Los ricos que habían venido solo para ser vistos en algún lugar importante aplaudían como si sus vidas dependieran de ello. Pero a quien Sara más miraba era a Jonathan. El hombre que había empezado todo esto como una broma cruel estaba paralizado junto al piano, pálido y boquiabierto. Parecía alguien que acababa de ver un fantasma o tal vez alguien que acababa de darse cuenta de que había estado viviendo mal toda su vida. Los aplausos no paraban. La gente gritaba, ¡bravo! Y increíble. Algunos tomaban fotos y videos con sus teléfonos, aunque Sara aún no se daba cuenta. Solo podía ver los rostros de las personas que se habían conmovido con su música, que habían sentido algo hermoso. Gracias a lo que les había compartido, poco a poco los aplausos comenzaron a acallarse y la gente comenzó a recostarse en sus asientos. Pero nadie dejó de mirar a Sara. Todos esperaban a ver qué pasaba. Lo que diría, quién era realmente esta increíble mujer. Jonathan fue el primero en hablar. Caminó lentamente hacia Sara, con el rostro lleno de emoción. Ella no podía leer bien. Al llegar al banco del piano, se detuvo y la miró. ¿Quién eres?, preguntó en voz baja. Su voz era diferente ahora, no maliciosa ni burlona como antes, sino suave y confusa. Por favor, dime quién eres realmente. Sara lo miró y vio que tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Se dio cuenta de que su música lo había afectado tanto como a todos los demás. Quizás incluso más porque era músico y entendía lo que acababa de presenciar. Me llamo Sara Chun, dijo en voz baja. Se me hizo extraño decir su verdadero nombre en voz alta después de tantos años siendo Sara Martínez. Fui pianista hace mucho tiempo. Uno de los críticos musicales se levantó de su asiento. Era un hombre mayor de pelo blanco que llevaba 30 años escribiendo sobre música clásica. Sara Chun, repitió como si intentara recordar algo. Espera. Punto.
Sarah Chan de San Francisco. La chica que ganó el concurso de cortar a los 16 años. Sarah asintió, sintiendo que se le ponía la cara roja de vergüenza. Esperaba que nadie la recordara, que 20 años hubieran sido suficientes para que el mundo olvidara a la joven prodigio desaparecida. Pero eso fue hace 20 años, continuó el crítico. Simplemente desapareciste. Nadie supo qué te pasó. El mundo de la música te buscó por todas partes. Tuve que desaparecer, dijo Sarah simplemente. No tenía otra opción. Jonathan se arrodilló junto al banco del piano para poder mirarla directamente a los ojos. Lo siento mucho, dijo, y entonces Sarah pudo ver que tenía lágrimas en las mejillas. Pensé que me estaba burlando de una señora de la limpieza que no sabía nada de música. No tenía ni idea. Y nunca lo habría hecho. Está bien, dijo Sarah, aunque una parte de ella todavía estaba dolida por lo cruel que había sido. No lo sabías. No, no está bien, dijo Jonathan con firmeza. Lo que hice estuvo mal, sin importar quién fueras. Burlarse de alguien, intentar avergonzarlo delante de otras personas. Eso nunca está bien. Pero el hecho de que tú seas. Negó con la cabeza, incapaz de terminar la frase. Robert bajó corriendo del público, con el teléfono todavía en la mano. Sarah, grabé tu actuación. Esto es increíble. Todo el mundo necesita escuchar esto. ¿Te das cuenta de lo que acaba de pasar aquí? Sarah parecía confundida. ¿Qué quieres decir? Acabas de dar una de las actuaciones de piano más hermosas que he escuchado en mi vida, dijo Robert. Sus palabras salían rápidas y emocionadas. Y he escuchado a todos, a los mejores pianistas del mundo. Pero lo que acabas de hacer, eso fue algo especial. Eso fue arte. Los críticos musicales hablaban todos a la vez. Ahora, sus voces emocionan y asombran. Tenemos que escribir sobre esto. Uno de ellos dijo, el regreso de Sarah Chun, el mayor regreso en la historia de la música clásica. Espera, otro crítico dijo, si eres Sarah Chun, ¿por qué trabajas de limpiadora? ¿Qué pasó con tu carrera? Sarah se sintió abrumada por todas las preguntas y la atención. Durante 20 años, había sido invisible, y ahora, de repente, todos querían saberlo todo sobre ella. Se levantó del banco del piano, sintiéndose mareada y confundida. No puedo, dijo. Esto es demasiado. Necesito ir a casa con mis hijos. Jonathan también se levantó y le puso suavemente la mano en el brazo. Sarah, por favor, no vuelvas a escaparte. El mundo ya te perdió una vez. No podemos permitir que eso vuelva a suceder. Pero ya no soy concertista de piano, dijo Sarah. Solo soy una señora de la limpieza con 2 hijos y facturas que pagar. Trabajo en 2 empleos solo para llevar comida a la mesa. Ya no pertenezco a este mundo. Uno pertenece a donde haya música, dijo el crítico musical de mayor edad. Lo que acabas de tocar. Esa no fue la interpretación de alguien que solía ser pianista. Esa fue la interpretación de alguien que es pianista y que siempre ha sido pianista, incluso cuando era fregando pisos. Robert estaba revisando su teléfono con entusiasmo. Sarah, ya estoy recibiendo llamadas. Se está corriendo la voz sobre lo que pasó aquí esta noche. La gente quiere saber de ti, quiere oírte tocar. Sarah negó con la cabeza. No entiendo. Solo fue una canción. No fue solo una canción, dijo Jonathan en voz baja. Fueron 20 años de música que mantuviste viva en tu corazón, incluso cuando no podías tocarla. Fue lo más honesto y hermoso que he escuchado. El pequeño público comenzó a reunirse alrededor del escenario. Todos querían hablar con Sarah para contarle cómo los había hecho sentir su música. Pero Sarah estaba asustada y abrumada. Había pasado tanto tiempo escondida que no sabía cómo manejar tanta atención. Debería irme, dijo, mirando hacia la salida. Mis hijos me esperan. Espera, dijo Jonathan, al menos dime.
¿Por qué desapareciste? ¿Qué pasó hace 20 años? Sara observó todos los rostros que la observaban, esperando su respuesta. Estas personas acababan de escucharla. Abrirse a través de la música, pero aún no entendían el precio que había pagado por su seguridad y la supervivencia de su familia. A veces, dijo Sara lentamente, tienes que elegir entre tus sueños y proteger a quienes amas. Yo elegí a mi familia. Jonathan asintió como si comenzara a comprender. ¿Y ahora, qué elegirás? Sara volvió a mirar el piano, luego los rostros de las personas que se habían conmovido con su música. Por primera vez en 20 años, tenía que tomar una decisión que se basaba en la esperanza en lugar del miedo. No lo sé, dijo con sinceridad. Necesito tiempo para pensar. Mientras Sara recogía sus artículos de limpieza y se preparaba para irse, oía a la gente que ya hacía llamadas telefónicas, difundiendo lo que habían presenciado. Sabía que mañana, su tranquila vida terminaría para siempre. Pero por primera vez en 20 años, no estaba segura de si era algo que temer o algo que celebrar. Sara caminó a casa esa noche, un día después, con los productos de limpieza más pesados de lo habitual. Las calles de la ciudad parecían las mismas de siempre, pero todo se sentía diferente. No dejaba de oír la música en su cabeza, de sentir las teclas bajo sus dedos, de recordar las caras de quienes la habían escuchado tocar al abrir la puerta de su pequeño apartamento. Emma y Miguel la esperaban en la mesa de la cocina haciendo sus deberes. Levantaron la vista cuando entró y Emma notó de inmediato que algo andaba mal. «Mamá, te ves rara», dijo Emma. «¿Qué pasó en el trabajo? ¿Por qué llegas tan tarde?» Sara se sentó a la mesa con sus hijos e intentó encontrar la manera de explicar lo que acababa de pasar. ¿Cómo les dices a tu hija adolescente y a tu hijo de 8 años que su madre, que ha pasado toda su vida trabajando como limpiadora, solía ser una famosa idiota? Algo pasó esta noche, empezó Sara lentamente. Algo que nunca esperé. Miguel levantó la vista de su libro para colorear. ¿Qué clase de algo? Sara respiró hondo. Toqué el piano esta noche delante de la gente. Emma frunció el ceño. Mamá, no sabes tocar el piano. En realidad, dijo Sara, sí, tocaba el piano hace mucho tiempo, antes de que nacieras. Antes de conocer a tu padre, era bastante bueno. Miguel abrió mucho los ojos. ¿En serio? ¿Puedes enseñarme? Siempre quise aprender a tocar el piano. Sara sintió que se le rompía el corazón. Siempre les había dicho a sus hijos que no podían permitirse clases de música, que no podían permitirse un piano, que no podían permitirse sueños como ese. Pero ahora tal vez las cosas serían diferentes. Ya veremos, dijo, abrazando a Miguel. Tal vez ya veremos. Esa noche, después de que sus hijos se durmieran, Sara se sentó junto a la ventana y contempló las luces de la ciudad. Pensó en la decisión que había tomado hacía 20 años y en la que podría tener que tomar ahora. Su teléfono, que casi nunca sonaba, había estado vibrando toda la noche con llamadas de números que no reconocía. A la mañana siguiente, Sara se despertó y encontró a periodistas afuera de su edificio. Alguien había averiguado dónde vivía y había contado su historia a los periódicos. Se asomó por la ventana y vio cámaras de televisión y gente con micrófonos esperándola. Emma entró en la cocina frotándose los ojos. Mamá, ¿por qué hay tanta gente afuera? ¿Y por qué suena tanto nuestro teléfono? Antes de que Sara pudiera responder, llamaron a la puerta. Sara la abrió con cuidado y encontró a Jonathan de pie en el pasillo. Parecía que no había dormido en toda la noche. Siento molestarte tan temprano, dijo, pero quería hablar contigo antes de que todo esto se vuelva una locura. Sara lo condujo a su apartamento y Emma lo miró con recelo. Era claramente rico e importante, no el tipo de persona que solía visitar su casa. Sara, dijo Jonathan, he estado pensando toda la noche en lo que pasó, en lo que te hice y en lo que hiciste con tu música. Quiero ayudarte si me dejas. ¿Cómo? Preguntó Sara.
Jonathan sacó su teléfono y le mostró un video. Era su actuación de la noche anterior, grabada por Robert. Ya se ha compartido miles de veces. Dijo, gente de todo el mundo lo está viendo. Quieren saber de ti. ¿Quieres escuchar más de tu música? Sara se observó en la pantalla pequeña, casi sin poder creer que la mujer que tocaba el piano con tanta habilidad y pasión fuera realmente ella. Me veo diferente, dijo en voz baja. Te ves como eres de verdad, respondió Jonathan. Sara, tengo una idea. Se supone que debo actuar en el Carnegie Hall mañana por la noche. ¿Y si? ¿Y si actuaras conmigo? Sara casi deja caer el teléfono. ¿Qué? No, no puedo hacer eso. No he practicado en 20 años. No tengo la ropa adecuada. Ni siquiera tengo un piano para practicar. Podemos arreglar todo eso, dijo Jonathan. Pero lo más importante es que el mundo necesita escuchar tu música. Lo que hiciste anoche. Dot, eso fue un don. Ya no puedes ocultar ese don. Emma había estado escuchando su conversación con creciente asombro. Mamá, dijo lentamente, ¿de verdad eres famosa? Sara miró a su hija y se dio cuenta de que ya no tenía sentido esconderse. Lo era, dijo, hace mucho tiempo. Durante las siguientes horas, el pequeño apartamento de Sara se llenó de gente. Robert llegó con contratos de discográficas. Los críticos musicales vinieron con preguntas sobre dónde había estado y qué había estado haciendo. Una mujer de una tienda elegante llegó con hermosos vestidos para que Sara se los probara. Pero la visitante más importante fue una mujer mayor llamada señora Patterson, que dirigía una escuela de música para niños que no podían pagar las clases. Había visto el video de la actuación de Sara y tuvo una idea. Sé que te están ofreciendo muchas oportunidades ahora mismo, le dijo la señora Patterson a Sara, pero quiero ofrecerte algo diferente. Quiero ofrecerte la oportunidad de enseñar. Sara estaba interesada. Enseñar siempre le había parecido algo. Podría disfrutarlo, aunque nunca pensó que estuviera cualificada para ello. Muchos de los niños que vienen a mi escuela tienen historias como la tuya, continuó la señora Patterson. Tienen talento, pero también vidas difíciles. Necesitan a alguien que entienda lo que es tener sueños que parecen imposibles. Sara miró a su alrededor en su apartamento a todas las personas importantes que hacían grandes ofertas y promesas costosas. Luego miró a Miguel, que aún esperaba que le enseñara a tocar el piano. ¿Puedo pensar en todo?, preguntó Sara. Todas estas ofertas, todas estas oportunidades. Es mucho que procesar, asintió Jonathan. Por supuesto, pero Sara, por favor, no vuelvas a desaparecer. Lo que sea que decidas hacer, no escondas más tu música. Esa noche, después de que todos se fueran, Sara se sentó a la mesa de su cocina con Emma y Miguel. Los periodistas seguían afuera, pero los ignoró. Niños, ella. Ayúdenme. Nuestra vida está a punto de cambiar. No sé exactamente cómo, pero las cosas van a ser diferentes. Para bien, diferentes, o para mal, diferentes. Preguntó Miguel a Dot. Sara sonrió. Creo que espero que las cosas sean diferentes. 6 meses después, Sara Chun se encontraba en el escenario del Carnegie Hall con un hermoso vestido negro y observando a un público de 2000 personas. Pero este no era el concierto que Jonathan había planeado originalmente. En lugar de actuar sola, Sara estaba en el escenario con 20 de sus alumnos de la escuela de música de la señora Patterson. Algunos tocaban el piano, otros el violín, otros cantaban. Todos tenían historias de lucha y dificultades, al igual que Sara. Sara había decidido volver a la música, pero no de la forma que todos esperaban. En lugar de convertirse en concertista de piano de gira, se convirtió en profesora e intérprete que usaba su música para ayudar a otras personas a encontrar su propia voz. Actuó en conciertos importantes, pero también en escuelas y centros comunitarios. Grababa, pero también daba clases a niños cuyas familias apenas podían permitirse comer, y mucho menos tomar clases de música.
Emma estaba entre el público esa noche en el Carnegie Hall, observando a su madre con orgullo y asombro. Empezaba la universidad en otoño. La matrícula se pagaba con el dinero que su madre ganaba con su música. Miguel también estaba allí, y en tan solo 6 meses, había aprendido a tocar el piano lo suficientemente bien como para interpretar una pieza sencilla con los alumnos de su madre. Jonathan también estaba allí, sentado en primera fila. Se había hecho amigo de Sara y a veces actuaba con ella en conciertos como este. Su música le había enseñado lo que realmente significaba ser artista y era mejor músico gracias a conocerla mientras Sara tocaba las notas finales de Chopin's Bad. No, la misma pieza que le había cambiado la vida 6 meses antes. Miró al público y vio rostros llenos del mismo asombro y alegría que había visto aquella primera noche. Pero ahora también vio algo más en esos rostros. Vio esperanza. Vio gente que comprendía que nunca era tarde para volver a ser quien uno debía ser. Cuando el concierto terminó y el público se puso de pie en un estruendoso aplauso, Sara pensó en la decisión que había tomado hacía 20 años de proteger a su familia. Pensó en la decisión que había tomado hacía 6 meses de dejar de esconderse. Ambas decisiones habían sido las correctas para su época. Ambas decisiones la habían llevado a este momento. De pie en uno de los escenarios más famosos del mundo, rodeada de jóvenes músicos cuyas vidas estaba ayudando a cambiar, Sara Chun finalmente había vuelto a casa. No solo a la música, sino a sí misma. Y esta vez no iba a irse nunca más. La señora de la limpieza se había ido para siempre. En su lugar estaba una maestra, una intérprete, y lo más importante, una artista que había aprendido que la música más hermosa no proviene de la perfección, sino del coraje de ser quien realmente eres. Al hacer su última reverencia, Sara susurró un suave agradecimiento a la música que la había esperado, a la familia que había protegido, a los niños a los que ahora enseñaba y al hombre que la había desafiado en broma y accidentalmente le había devuelto la vida. A veces, los mejores regalos vienen envueltos en los paquetes más inesperados. A veces, los momentos más crueles conducen a los descubrimientos más hermosos. Y a veces se necesitan 20 años de escondite para aprender que lo más importante es ser valiente. Lo suficiente para que el mundo vea quién eres realmente.